¿De qué trata entonces la historia de la filosofía para Hegel? Básicamente de lo que él considera que son actos del pensamiento libre. Entonces, en cierto sentido, la historia de la filosofía para Hegel es parte de algo más amplio que es la historia del pensamiento. Es un tipo de pensamiento particular que él va a asociar a la libertad. Y esto además está vinculado, ya que estamos no presuponiendo ningún tipo de trasfondo, conocimiento previo, que Hegel siempre va a enfatizar de que lo que distingue para él al ser humano de los demás animales es el pensamiento, ¿no? En eso se condice con otros filósofos que cree que lo especial del ser humano es esta capacidad para pensar o razonar, pero él la va a entender de una manera particular y también va a entender cómo opera de una manera particular. Por lo pronto, lo que nos interesa es de que Hegel piensa que ya en todo lo humano, prácticamente, de ahí podemos entrar en algunos detalles o casos límite, pero para él prácticamente, cuando prestamos atención al ser humano en la vida cotidiana, vamos a ver que el pensamiento se va a ver expresado en diferentes grados. Es decir, el pensamiento no es como una capacidad, una facultad, una cosa que hacemos o que tenemos en nuestra cabeza separada de las pasiones o de los sentimientos. Hegel va a considerar en un sentido no trivial que nuestras pasiones o nuestros sentimientos también, en la medida en que son humanos, ya van a tener un tipo de expresión de pensamiento también, o van a estar también, no sé si la palabra tendría que ser mediadas, pero constituidas por pensamiento. Lo mismo con los productos culturales que podríamos encontrar a lo largo de la historia. Nosotros ahorita no vamos a desarrollar esto, pero lo importante es que esta idea de pensamiento en sentido amplio como lo distintivo del ser humano es importante cuando dije antes de que para Hegel la historia humana en cierto sentido también es esta historia de pensamiento en sentido amplio. Y podríamos decir que, por ejemplo, cuando hablamos de la historia política, de la historia de la religión, estas cosas son parte de la historia del pensamiento. Entonces, si ahora tenemos esta definición más amplia de pensamiento, que se expresa en muchas cosas humanas, que básicamente la historia humana en sus diferentes aspectos, podríamos decir que es una historia del pensamiento, la pregunta es, ¿qué sería lo más distintivo de la filosofía? Que finalmente es nuestro punto de partida para introducir la filosofía de Hegel. Y acá Hegel va a enfatizar, o lo que él va a entender, es de que la filosofía, lo que es distintivo de ella, es que es un pensamiento ocupado consigo mismo. Es decir, que la historia de la filosofía es una historia, sí, humana, es un tipo de trabajo colectivo que para él tiene una duración de aproximadamente 2500 años, pero que tiene que ver de pensamiento que se ocupa de sí mismo, es de un pensamiento que piensa el pensamiento. Ahora, esto suena muy enrevesado y suena como un trabalenguas y vamos a ir tratando de clarificar esto, pero por un contraste introductorio podríamos decir de que una cosa es de que la política, la historia, la religión, cuando la encontramos, exprese el pensamiento, exprese lo humano, y más bien que la filosofía para Hegel sea como una reflexión sobre esto que considere o se enfoque en, digamos, una especie de pensamiento más puro, que piensa esta capacidad, por decirlo de alguna forma. Por eso es que habla de pensar sobre el pensamiento. Y también, como dije, enfatiza que es un tipo de trabajo colectivo. No es algo que una sola persona ha hecho, ha logrado o que ha terminado. Y justamente esto es lo que abre la puerta a lo que podríamos llamar nosotros, ¿no? Hegel, como el problema teórico de la historia de la filosofía que plantea Hegel, que es que Hegel simpatiza por un lado con las ideas tradicionales según las cuales el pensamiento debería apuntar a la verdad, a lo eterno, a lo universal, y Hegel no rechaza ni descarta que estas sean ambiciones legítimas o importantes, pero por otro lado, no podemos negar el hecho histórico de que la filosofía tiene una historia que justamente está marcada por el surgimiento de diferentes filósofos
que presentan diferentes filosofías y que dicen cosas muy diferentes, que incluso que se contraponen o que están opuestas. Entonces, Hegel piensa que el problema medular acá es si es que es posible estar comprometido con lo universal o la verdad del pensamiento y al mismo tiempo también estar comprometido con la idea o el reconocimiento de que existe una historia de la filosofía que muestra o expresa una diversidad de filosofías. Ahora, una opción, y que gente puede compartir incluso hoy, y que Hegel elabora como una potencial respuesta, pero que él no comparte, es decir, de que la historia de la filosofía sería como una historia de opiniones o de doctrinas de personajes idiosincráticos, ¿no? Entonces podríamos estudiar la historia de la filosofía en el colegio o en la universidad y leer que, bueno, que se atribuye que Sócrates dijo o hizo esto, y podemos leer Platón y decir que Platón dijo esto, y Aristóteles y así, pero siempre como una historia de estos personajes inteligentes o excéntricos o idiosincráticos que trataron un poco de desentrañar el sentido de las cosas, pero que nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Y que esta constatación de una historia de 2500 años de gente que nunca se puso de acuerdo sería la refutación de que es posible la verdad o que sería un consenso. Entonces, la primera ambición es imposible justamente por la existencia de lo segundo, ¿no? La historia medio que refutaría la ambición o la aspiración a lo universal o a la verdad. Entonces, estudiar la historia del pensamiento sería algo así como aprender la historia de este error, ¿no? Esto es algo que Hegel va a rechazar, pero es interesante porque por lo menos para poner en contacto esta concepción de la historia de la filosofía con nuestra época, puede haber mucha gente que hoy piense que la historia de la filosofía tiene un propósito puramente como de cultura general o de aprender porque nos interesa por una especie de fetiche sobre el pasado, las locuras que dijeron ciertos personajes de ciertas culturas, y un poco nos interesa saber esto porque es parte de una cultura general, o es parte de ser más inteligente, o es parte de lo que debemos saber porque han sido textos importantes o influyentes, pero de alguna forma esto nos lleva a pensar de que hoy no es que nosotros vamos a estar en una mejor posición para tener soluciones a estas preguntas, ni mejores respuestas, sino que más bien deberíamos reconocer que esto prueba que la filosofía misma es imposible de conseguir con si es que tiene esta pretensión de universalidad o de verdad. La idea básica es de que sería contemplar, y Hegel continúa con esta idea de haber intentado, digamos, todas las posibilidades, nadie convence a nadie, todos se refutan mutuamente, y entonces un poco que la filosofía se vuelve una pérdida de tiempo, si es que nos interesan cosas serias y no simplemente aprender datos u opiniones pasadas que a nadie le importan. Entonces Hegel reitera esta pregunta: ¿cómo va a tener sentido que la verdad sea una y que exista una multiplicidad de filosofías? Esta es, digamos, la cuestión central para Hegel. ¿Cuál es la relación entre lo que podríamos llamar la unidad de la verdad y la multiplicidad de las filosofías a lo largo de la historia? Y aquí es donde podemos recordar o recobrar esta definición críptica inicial que dijimos, de que para Hegel la historia de la filosofía en lo esencial es la historia del pensamiento libre, de un pensamiento que tiene por objeto el pensamiento y de la manera más pura posible. Ahora, esto quiere decir, y este es un primer punto bien particular de Hegel sobre lo que es la filosofía, de que en lo más esencial, en lo más medular o nuclear de la filosofía, de lo que se trata es de una actividad que va a producir o que va a crear o que va a descubrir, ahí hay debates entre hegelianos, pero lo que brinda la filosofía son lo que a veces Hegel llama determinaciones del pensamiento o categorías. Entonces, la filosofía a un nivel fundamental va a producir o a descubrir, dependiendo cómo nos posicionamos, em, ciertas categorías. Ahora, nosotros ahorita no vamos a entrar en los sentidos técnicos de qué son esas determinaciones de pensamiento, esas categorías, eso está desarrollado en la ciencia de la lógica, eh, pero lo que nosotros vamos a decir, y acá esto es en sentido no técnico,
es de que estos van a ser como conceptos, si entendemos concepto en sentido cotidiano, pero quizá más importante sería decir que son como unas estructuras fundamentales para comprender la realidad, digamos. Igual no podemos entrar mucho en esto, pero creo que debería quedar claro de que para Hegel lo que los filósofos brindan son estas categorías fundamentales que permiten hacer inteligible la realidad de alguna forma. Entonces, no vamos a entrar en qué medida son descubiertas o producidas, o quizá ambas, sería quizá una posibilidad, pero el punto está en que la filosofía, al margen de opiniones de si Platón pensaba que los animales eran así o asá, de alguna forma en su nivel más fundamental está brindando conceptos o categorías. Y cuando Hegel revise a los grandes filósofos, sí va a hablar de las opiniones que Platón podía tener sobre la naturaleza, y eso le va a parecer interesante, pero Hegel, cuando quiere enfatizar lo importante de los filósofos, siempre va a tratar de volver sobre esta idea de las determinaciones del pensamiento o categorías. Y sobre todo es porque recordemos algo que dijimos al comienzo, que para Hegel el pensamiento es lo que distingue al ser humano de los demás seres vivos. Pero el pensamiento no es justamente algo muerto, porque el ser humano es algo vivo, así como los animales. Entonces, el pensamiento mismo que nos diferencia es parte también de la vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, no es una cosa ya hecha o inerte, sino que el pensamiento, y mucho más el pensamiento libre, es algo vivo y que se mueve. Hegel piensa que tiene como una especie de proceso interno, ¿no? Porque hay esta idea de que las entidades vivas se mueven a sí mismas y no son solamente movidas como si moviésemos una entidad inerte, como una taza o como una pelota, sino que los seres vivos se mueven por sí mismos y los seres pensantes, de alguna forma, no enteramente, pero también sobre todo piensan por sí mismos internamente algo que los mueve, y entonces Hegel quiere utilizar esta idea de la vida y del ser vivo que piensa, nosotros, para enfatizar que el pensamiento no se puede separar de esto, que el pensamiento es también una especie de movimiento vivo. Y este movimiento del pensamiento libre es un movimiento histórico, así como dijimos que esta gran historia del pensamiento, y Hegel llama a este proceso desarrollo o quizá autodesarrollo. Entonces, hay aquí esta idea de que el ser humano es el animal que piensa, el pensamiento se expresa en muchas cosas, la filosofía es un tipo de acto del pensar, es un acto de pensamiento libre, es un tipo de pensamiento que se piensa a sí mismo y que podemos entender como la producción o descubrimiento de determinaciones del pensamiento o categorías fundamentales. Y para poder abordar esta pregunta de si podemos descubrir algo así como todas las categorías de una vez ya para siempre, o por qué hay tantos filósofos que piensan cosas diferentes, Hegel va a enfatizar de que hay una historia de todo este trabajo colectivo, de todo este proceso histórico de pensamiento que va a irse desarrollando o autodesarrollándose. Y acá Hegel va a utilizar dos de sus ejemplos más famosos para ilustrar esta lógica de que él considera que está presente en la historia de la filosofía, esta lógica de autodesarrollo interno de algo vivo. Y los dos ejemplos son los dos ejemplos bastante famosos, además, son los siguientes. El primer ejemplo es la semilla. Hegel va a decir o va a enfatizar de que cuando hablamos de una semilla, podríamos decir que la semilla contiene dentro de sí las tendencias o las capacidades o las posibilidades reales de una planta o del árbol en este caso. Y en hegeliano, para empezar a introducir o tratar de traducir el vocabulario, Hegel comenta esto, esta dimensión implícita de la semilla suele llamarse lo en sí. Entonces, Hegel más o menos habla de la siguiente manera, y sé que va a sonar un poco extraño, pero la idea al parafrasear esto o explicar esto es de que no está diciendo algo que sea radicalmente contraintuitivo, aunque las expresiones nos lo sean un poco. Es de que la semilla tendría para él el contenido del árbol. Cuando nosotros vemos un árbol en la vida cotidiana, él piensa en la semilla, ya todo eso estaba en germen, estaba de una manera simple o implícita o en sí,
pero es como el mismo contenido, solamente que está expresado de manera diferente. En la semilla se encuentra en sí, como estas tendencias, capacidades, de una manera simple o implícita, pero el punto es de que esta semilla tiene dentro de sí la multiplicidad del árbol, tiene sus diferentes partes, es decir, se va a ir desarrollando y van a ir surgiendo todas estas cosas que ya estaban implícitamente, las ramas, las raíces, el tallo, las hojas, los frutos, etcétera. Entonces, lo importante para Hegel es de que en este proceso y en este ejemplo, la semilla se tiene que desarrollar o desplegar, tiene que autodiferenciarse internamente, tiene que hacer esta diferenciación interna de empezar a dividirse y a complejizarse. Entonces, Hegel de nuevo va a decir de que el contenido es el mismo, el contenido del árbol es lo mismo en la semilla y es lo mismo en el árbol que vemos, pero lo que cambia es la forma porque ahora es algo explícito, lo que algunos llaman a veces como el para sí, digamos. El otro ejemplo que es bastante útil, que Hegel usa también siempre, es el del niño. Digamos, y acá vale la pena recordar de nuevo de que para Hegel lo distintivo del ser humano frente a los demás animales es que es un animal que piensa. Entonces Hegel está comprometido con la idea de que los seres humanos son animales racionales, básicamente, y Hegel va a admitir y va a aceptar de que los niños son animales racionales. Pero lo que diferencia a los niños de los adultos es de que la racionalidad de los niños todavía está implícita o que es en sí, de nuevo. Y que más bien cuando este niño se desarrolla, crece y es educado y se vuelve una persona con mucha formación, educación, cultura, al ser una persona cultivada, Hegel va a decir que el contenido de la racionalidad es el mismo, que el niño y este adulto cultivado tienen la misma racionalidad, que el contenido es el mismo, pero la diferencia es que esta tendencia natural o en sí se ha ido desarrollando y se ha ido haciendo explícita. Entonces, estos dos ejemplos son bien importantes. Ahorita voy a volver sobre ellos para ver cómo ilustran la solución que Hegel propone en su introducción para pensar la relación de la filosofía con la historia de la filosofía, de la unidad de la filosofía con su multiplicidad. Pero antes, brevemente también, y esto lo desarrollan en otros trabajos, principalmente los de la filosofía de la historia, Hegel también piensa que hay algo similar para ilustrar cuando pensamos la libertad y su relación con la historia. Hegel también va a pensar que el ser humano es esencialmente libre, entonces no solo el niño, pero cualquier ser humano es libre en sí, con esta dimensión implícita o en potencia, pero históricamente uno puede constatar, siendo hegeliano o no, que ha habido mucha esclavitud. Han habido esclavistas, esclavizados, la institución de la esclavitud, y esto ha sido abolido hasta hace muy poco. Incluso hoy podríamos reconocer muchas prácticas que para mucha gente siguen siendo consideradas como esclavitud. Ahora, Hegel acá tiene una posición particular. Él piensa que esto se debe a que tanto el esclavista como el esclavo, en ambos casos, no se ha comprendido del todo que el ser humano es libre. Esto va a ser algo que va a estar presente y que se va a retomar en otros autores. Ese es un tipo de posición que es un poco extraña y que podemos discutir críticamente más importante porque da a entender como que los esclavos tampoco son conscientes de su libertad y no creo que eso es histórica o empíricamente tan correcto con la cantidad de resistencia y rebeliones y luchas desde los esclavos a lo largo de la historia. Pero el énfasis que es importante acá del ejemplo no es tanto si pensamos que Hegel tiene la teoría correcta de la esclavitud, sino más bien de que para él, de nuevo, hay esencialmente un núcleo de lo que constituye un ser humano, que en este caso es la libertad, que todos somos libres, solamente que hay un proceso histórico de hacer realidad efectiva o actual esa libertad. En todos estos casos, lo que nos debe importar es que hay este paso de lo implícito a lo explícito en el desarrollo de estos ejemplos, ¿no? De la libertad, del niño, de la semilla. Y es el paso de lo mismo. Esto es lo clave también. La planta, en hegeliano, es el árbol. O si quisiéramos decirlo, la semilla, mejor dicho, es el árbol.
el niño es el adulto racional educado y los esclavistas y los esclavos son los ciudadanos libres e iguales. La diferencia tiene que ver con el proceso y con la expresión de esto, pero esta idea de que el contenido es el mismo, que lo en sí se hace explícito y que cambia esta forma, pero que no es algo trivial o añadido, sino que es muy importante, se mantiene, pero es importante también parafrasear estas expresiones de Hegel para que no se vean tan crípticas, aunque suene un poco complicado estar reiterando estas expresiones, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con la historia de la filosofía? Estos ejemplos. Y aquí es donde creo que viene la utilidad de este tipo de ejemplos clásicos que Hegel siempre usa. Y es de que Hegel cree que la historia de la filosofía es la historia del pensamiento libre que va desarrollándose a sí mismo, que va haciéndose explícito y que va conociéndose a sí mismo. Entonces, lo que produce el pensamiento en este proceso de desarrollo es luego el punto de partida del siguiente momento. Es como un proceso histórico, global, colectivo de pensamiento que va siendo explícito, que va captando cada vez de una manera más, si quieren, sofisticada, reflexiva y pura, eh, cómo comprende y cómo se comprende. Y el punto está en que al ser una historia colectiva, este proceso de autodesarrollo, de explicitación, eh, digamos, en la medida en que se suceden las filosofías unas a otras, lo que sucede es que la filosofía del pasado en el presente es el material o punto de partida sobre el que se trabaja y la que luego, y el resultado de esto es lo que luego se va a volver en la filosofía del futuro, el punto de partida. Entonces, si utilizamos los ejemplos de la semilla y el niño, Hegel también cree que en la historia viva del pensamiento libre, en la historia de la filosofía, las primeras etapas o manifestaciones son las más simples. Y esto es lo que Hegel llama abstracción o abstracto. Hegel va a decir que la filosofía que se da primero va a ser más abstracta que la última. Mientras más desarrollo haya, el resultado va a ser más concreto. Entonces, de nuevo, para entender un poco, así como Hegel podría hablar diciendo que la semilla tiene el mismo contenido que la planta, que la semilla es el en sí del árbol, también otra manera de aprender a hablar con estos vocabularios es que Hegel podría decir que el niño es más abstracto que el adulto, que la semilla es más abstracta que el árbol. Y de la misma forma, Hegel podría decir que el adulto es más concreto que el niño y también podría decir que el árbol es más concreto que la semilla. Entonces, la historia del pensamiento va haciéndose más concreta, va explicitándose más a través de la producción de sucesivas determinaciones de pensamiento o categorías propias de cada filosofía a lo largo de esta historia de autodesarrollo. La filosofía en su totalidad para Hegel es ese proceso de desarrollo o autodesarrollo del pensamiento libre, es esa historia colectiva. Entonces, la implicancia de esto es que para Hegel la filosofía del presente, que en su caso sería la filosofía de su época, y siguiendo las lecciones que yo estoy comentando, más o menos alrededor de 1825-26 sobre todo, Hegel fallece en 1831, pero digamos que si ustedes quisieran ser hegelianos hoy o pensar en esta metafilosofía o esta historiografía de la historia de la filosofía para el presente, la idea sería siempre considerar que la filosofía verdaderamente presente de su época o de la nuestra siempre contiene el fruto de toda la historia de la filosofía anterior y es más concreta que la filosofía anterior, porque es el resultado del trabajo colectivo anterior, del trabajo de pensamiento de los anteriores seres humanos que nos anteceden, de todas las filosofías que nos anteceden. Son como la condición necesaria. Pero como siempre el pensamiento está vivo, no debemos olvidar eso, es parte de nuestro ser, nosotros también somos seres vivos, se encuentra en proceso constante. Entonces, podríamos decir que, utilizando estas expresiones de Hegel, que por un lado no tiene nada de malo decir que sí nos distingue de otros seres vivientes un pensamiento, una racionalidad que todos compartimos,
por el hecho de ser seres pensantes. Entonces todos tenemos de alguna forma ese mismo contenido, pero ese contenido se desarrolla a través de la historia. Ahora, ¿y por qué esto importa? Para Hegel, sobre todo, ¿no? Porque estamos interesados en entender esto. Porque Hegel cree que es posible aprender el sistema filosófico del presente o la filosofía contemporánea, la de nuestra época, o la de la época presente, por decirlo de alguna forma, a través del estudio de la historia de la filosofía, a través de emprender el viaje o el proceso educativo de formación de entender cómo hemos llegado a pensar lo que pensamos en el presente. Entonces, no es solamente una explicación sobre el pasado, de nuevo, no es una cosa de opiniones muertas, anticuadas, sin más, sino que es una explicación sobre el presente. Si es que estudiamos la historia de la filosofía de cierta forma, con cierto interés, esta sucesión de ideas, de pensamientos, va a tener un tipo de estructura, de proceso que podemos reconstruir y podemos ver cómo la filosofía se va haciendo más concreta. Y eso es lo que Hegel cree, o ese cree que Hegel que es quizá el principal valor de estudiar la historia de la filosofía, que a través de estudiar el pasado llegamos al presente y como de una manera indirecta vamos entendiendo lo fundamental de la filosofía del presente, ¿no? Ahora, nosotros estamos considerando esto como una introducción a Hegel y vamos a asumir que esa filosofía presente a la que llegamos es la de Hegel. Entonces, cuando vayamos hacia el pasado, cuando empecemos alguna revisión de estos autores concretos, de nuevo, no va a ser el punto decir al detalle qué dice cada filósofo y qué Hegel dice diferente o cómo los lee o los malinterpreta o cómo los está concibiendo. Lo importante en lo breve que yo me voy a enfocar es Hegel qué le interesa de cada filósofo, pero en este sentido más de determinación del pensamiento que él considera fundamental para su propia filosofía y cómo la filosofía de Hegel para Hegel también, en la medida en que es una filosofía del presente, termina conteniendo también en un sentido no trivial a las filosofías del pasado. Y de esta forma se logra empezar a entender este abordaje de Hegel de cómo resolver el problema de la unidad y la multiplicidad de la filosofía a lo largo de la historia. Entonces, creo que podríamos parar aquí y en la siguiente sesión vamos a continuar comentando la introducción, sobre todo introduciendo muy brevemente, porque aquí es donde quizá ya sea importante hablar de el concepto de espíritu en un nivel introductorio para seguir dándole más contenido y mayor claridad a cómo Hegel entiende la historia de la filosofía antes de empezar a comentar el propio contenido de esta.